Hola. Bueno, voy a intentar explicar de la mejor manera posible las características de Waypoint Control. Esta aplicación sigue siendo, al igual que las restas, al igual que las otras, un Excel, y sirve para establecer clasificaciones en base a pruebas en las cuales, digamos, el principal actor sean los waypoint. De tal manera de que, bueno, vamos a verlo mejor sobre un formato previo. Lo que se pretende en este caso es poder establecer formatos de clasificación teniendo en cuenta la habilidad de un participante para localizar y navegar a través de una serie de waypoints facilitados, pero a su vez pasando a través de una serie de controles de paso. Esta es una de las opciones que permite gestionar Waypoint Control, puesto que desde el punto de vista de navegación los waypoints se pueden presentar con el formato que yo tengo aquí en demo, es decir, facilitas al participante controles de paso dentro de un formato ruta y waypoints sueltos que el participante va a ir navegando para atraparlos pasando por los diferentes controles de paso, o se puede realizar con otros formatos diferentes en los cuales simplemente hay un punto de inicio final que es coincidente y al participante se le facilitan coordenadas de waypoints que va según su criterio a buscarlos para conseguir unas puntuaciones determinadas. En este caso el formato que yo tengo cargado es el que estamos viendo aquí en pantalla, y que desde el punto de vista de organización lo que obligaría sería a tener definidos en un archivo los waypoints y los controles de paso, de tal manera de que en la medida de que irían llegando los participantes con su track, al volcar estos waypoints sobre el track del participante, lo que obtendremos será un archivo HTML que nos dará referencia de qué ha hecho realmente el participante, si ha pasado por todos los puntos, si se ha saltado puntos o lo que corresponda. Entonces, en principio, desde el punto de vista de organización, lo que trabajamos son los waypoints y los controles de paso. El participante con su track demostrará que ha pasado por los puntos que la organización ha establecido. Dentro de estas clasificaciones de puntos, como hemos comentado, los hay de cumplimiento obligado, que son los controles de paso, y los hay de, digamos, de cumplimiento aleatorio, puesto que al final los waypoint lo que generan son puntuaciones, y no pasar por un waypoint lo que significa es no sumar. Un control de paso, no pasar por un control de paso, como es de obligado cumplimiento, lo que significa es penalizar, y puede penalizar en dos formatos diferentes. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es ver cómo gestionamos esa información desde Waypoint Control para establecer los formatos de, digamos, de clasificación o las referencias que van a permitir establecer las clasificaciones. En principio, la hoja de datos de referencia es donde vamos a volcar toda la información, todas las referencias necesarias para poder posteriormente, digamos, evaluar el track del participante. Dentro de esas posibilidades de programación, vamos a decirlo así, o de selección, el apartado más importante es este recuadro, que es donde principalmente vamos a volcar, digamos, la síntesis de la gestión de los tracks de los participantes. De tal manera de que aquí lo primero que habremos de definir es el horario de comienzo de la prueba. Tenemos un desplegable en el cual podemos seleccionar entre los horarios que ya están previamente establecidos o establecer a mano el horario que corresponda. Este horario va a estar relacionado también con el tiempo que vamos a conceder para la salida entre participantes. Estos datos luego van a quedar aquí arriba reflejados.
Además tenemos la casilla que permite establecer el número de waypoints de los que va a constar la prueba, que en este caso llamamos waypoints activados. Este dato es muy importante, puesto que Waypoint Control va a generar, digamos, una clasificación o una puntuación de aquellos puntos que tengamos aquí definidos. Aquí ponemos 40, va a hacer puntuación sobre 40 puntos. Si tenemos 10 y nos hemos equivocado y la prueba en realidad, como en este caso, tiene 40 puntos, lo que va a suceder lo vais a ver ahora. En estos momentos veis, por ejemplo, el waypoint 40, veis que tenemos con información del participante. Y a su vez nos encontramos con que, bueno, quitando el primero, luego os mostraré, con que tenemos información de los participantes hasta el waypoint 40. Sin embargo, si aquí en esto tuviéramos una cantidad menor, vamos a poner 30, lo que va a suceder es que a partir del punto 30, Waypoint Control no va a generar ningún tipo de cálculo y a su vez no va a obtener puntuaciones, porque hemos establecido que son 30 los puntos sobre los que tiene que actuar. Entonces es importante que este dato esté perfectamente cubierto. Tenemos que tener definidos. A su vez, aquí en esto vamos a poder también ver que en rojo van a quedar marcados aquellos que no estén activados, pero lo importante es saber que los puntos de control de waypoint han de coincidir con el dato que tengamos aquí, porque Waypoint Control va a generar la clasificación y la puntuación de los puntos que aquí tengamos establecidos. Siguiente aspecto importante dentro de lo que es el concepto de los waypoints. Los waypoints pueden ser de diferentes o de dos tipos. Podemos establecer un formato de prueba en el que simplemente, como tenemos aquí establecido, el participante va a ir navegando y va a pasar a través de los puntos, con lo cual se establece que son puntos sin stop, sin parada. Pero si tuviéramos un tipo de prueba en el que, por las circunstancias, como hay algunas que establecen un tiempo de parada o una fotografía, entonces en ese caso estaríamos hablando de waypoints en los cuales se va a exigir que el participante pare. La diferencia entre parar y no parar es que a la hora de establecer el archivo HTML, veis que ahora mismo aquí en esto lo tenemos sin stop porque he establecido que es el formato de parada. Y sin embargo, el participante ha pasado por los diferentes waypoints, tenemos la hora a la que ha pasado, pero no ha parado. Entonces, si yo tengo establecido una prueba con stop, con parada en los waypoints, y el participante pasa de largo, si es una prueba fotográfica no ha podido sacar fotografía. Si es una prueba en la que se ha exigido el parar, puede que haya pasado, pero él no sabe ni siquiera que ha pasado, es decir, no es consciente de que ha pasado, por lo tanto no me ha demostrado que ha estado en el waypoint, que sabía que estaba en el waypoint. Entonces es un formato que permite establecer este argumento para definir una característica en un waypoint. Como ya comento, o sea, los waypoints que son fotográficos necesariamente hay que parar. Pues esta es una forma de poder también trabajar con ese formato de pruebas. Entonces, cuando un participante pasa y no para, la consecuencia es que tenemos que ha pasado, pero a la hora de establecer las puntuaciones, como hemos comentado antes, las puntuaciones se establecen por alcanzar un waypoint con las características de la prueba. Por lo tanto, no ha parado, no tiene puntuaciones, a excepción en el waypoint 5, que en este caso yo tengo creadas, he creado un 0 de forma premeditada. Es decir, yo sé que no ha parado porque él ha pasado con una velocidad. Lo que me está diciendo el track es que en este punto él iba a 29, a 31, a 26, por lo tanto no ha podido parar. Entonces, esta es la diferencia que establece cuando controlamos waypoints en los que establecemos o exigimos la parada. De tal manera de que en el momento que tenga velocidad, veis que sale automáticamente sin stop. Ahora bien,
si establecemos que es una prueba sin stop, automáticamente cuando yo valido estos datos en los que sí se establece que ha parado, lo que me encuentro es que el participante va a tener puntuaciones en aquellos en los que ha pasado. Vemos que el punto 3 en este caso no ha pasado, no tenemos horario, entonces quiere decir que por este punto el participante no ha pasado, no lo tiene. Veis, waypoint 1, 2, 4, el participante se ha saltado este waypoint. Lo que sucede es que simplemente este punto no le genera las puntuaciones que le corresponderían por haberlo alcanzado. Entonces, a partir de aquí, esto sería lo que corresponde a formato de características de los diferentes waypoints, que a su vez cada uno de ellos permite que podamos definir la puntuación que se le asigna por haber pasado por dicho waypoint. Cuando es una prueba del formato que ahora yo tengo cargado, pues se entiende que todos los waypoints deberían de tener las mismas puntuaciones, puesto que al final es una prueba de navegación. Cuando estamos hablando de una prueba en la que se basa que el participante decida qué grupo de waypoints decide atacar por estrategia, pues en este caso ese tipo de pruebas normalmente hay grupos de waypoint con mayor dificultad, grupos de waypoint con menor dificultad, y de la dificultad que se prevé por parte del organizador hacia esos waypoint, lo que se establece también es la puntuación que se asigna por esos waypoint, de tal manera de que si en el waypoint 6 establecemos que es una dificultad elevada, le asignamos una puntuación, y esta puntuación es la que posteriormente, esta diferencia es la que posteriormente se va a trasladar a los casilleros de puntuación de cada uno de los participantes a razón de los puntos que tenga asignados cada uno de los waypoint. Entonces, en resumen, se establecen una prueba con una serie de waypoints que han de ser localizados y pasar a través de ellos. Ese número de waypoints, dependiendo del tipo de prueba o las características de la prueba, pueden ser waypoints simplemente que exigen que se pase por ellos, o por el contrario, que sean waypoints en los que han de localizarse y obtenerse una foto o lo que fuera. Este tipo, digamos, de waypoints o de navegación va a estar premiada con una puntuación que va a variar o a razón de lo que la organización establezca para cada uno de esos waypoints. En este caso estamos hablando siempre de puntuación positiva. Todo esto que estamos comentando lo que hace es sumar en el casillero de cada participante. A partir de aquí entraríamos a hablar de los controles de paso. Dentro de una prueba en la que tenemos que navegar para localizar una serie de waypoints, también podemos asignar, porque esto también es opcional, se puede asignar hasta 10 controles de paso. Los controles de paso que siempre van a ser puntos de obligado cumplimiento. Por un control de paso hay que pasar. Si no se pasara por un control de paso, se establece una penalización. Esta penalización también es variable. Estas variables lo que permiten es que se haga un balance en la realización de la prueba de las puntuaciones obtenidas y de las penalizaciones, de tal manera de que donde se quiera primar las donde se quieran primar las puntuaciones por encima de las penalizaciones supondrán un lastre menor. Donde se quiera penalizar por encima de todo el incumplimiento de controles de paso, pues no cumplir un control de paso va a generar una puntuación lo suficientemente elevada como para que, a pesar de haber cubierto gran parte de los waypoints, no se tenga acceso a ganar en la prueba. No tiene sentido que aquí demos muchos puntos y saltarse controles de paso, pues le asignemos 100 puntos y aquí asignemos a todos los waypoints 1000. ¿Por qué? Pues porque aunque incumplamos todos los controles de paso, simplemente un waypoint lo equilibra. Entonces, esto al final forma parte de la estrategia o de la definición que el organizador de la prueba quiera establecer. Hará sus baremos, pero lo que permite Waypoint Control es jugar con estas opciones
para buscar unos equilibrios otros o para trabajar en un formato de pruebas o otro tipo diferente, como hemos comentado, o solamente buscar waypoints que pueden estar, dependiendo de dificultad, premiados o no, o simplemente entrar, como en esta que yo tengo cargada, en un formato de navegación. Entonces, como hemos comentado, penalizar por no cumplir con un control de paso. Pues el no cumplir con un control de paso, por ejemplo, veis, en este caso, si nos vamos a HTML, vemos que el CP1 del participante 1 no lo ha pasado, se lo ha saltado, no tenemos horario. Entonces se establece waypoint control con la información de su track que por aquí no ha pasado. Eso establece la penalización y, como hemos comentado antes, si aquí en esto balanceamos la penalización a un valor o a otro, eso es lo que se va a reflejar posteriormente en el casillero del participante. Entonces podemos penalizar por 1, no pasarse el control de paso, que es de obligado cumplimiento, pero también podemos establecer que el horario máximo de paso sea una herramienta de penalización, de tal manera de que si establecemos un horario de comienzo y un tiempo para salida entre participantes, a partir de aquí la organización hará un cálculo del tiempo al que establece que se ha de pasar por cada uno de los controles de paso, y quien pase en un horario posterior al establecido por la organización se va a encontrar con, si tenemos activada la opción de la penalización de tiempo, se va a encontrar con una penalización configurable sobre el horario que se haya excedido. Esto, como hemos comentado, si ponemos no, es decir, si decimos que no se penaliza a pesar, es decir, si solamente se contempla pasar por un control de paso, al establecer no, esta casilla podría estar perfectamente a 0, porque lo que va a suceder es que no hay un horario de paso. Si establecemos un sí, los horarios que aquí escribamos o pongamos son los que van a marcar los tiempos máximos a los que se va a permitir a los participantes pasar por cada uno de los controles, de tal manera de que cuando nos vamos a la lectura de los pasos de cada uno de los participantes, nos vamos a encontrar con que tiene un horario establecido por la organización. Hemos visto antes que este participante ha penalizado porque no ha pasado, pero tendríamos siempre el horario de la organización y el horario en el que ha pasado los participantes. Entonces, ¿qué pasa cuando se sobrepasa el horario de la organización? Pues aquí entraría el establecimiento de cuánto se le penaliza al participante por haber sobrepasado ese horario de la organización. Entonces, esta casilla nos permite establecer la penalización, siempre va a ser la de un punto por cada, en este caso, podemos establecer por cada segundo, por cada 15 segundos, por cada 30 segundos o por cada 60 segundos. Es decir, podemos ser muy rigurosos o podemos llegar a que solamente se penalizará a partir del primer minuto sobre el horario establecido por la organización y a partir de ahí de minuto en minuto. Si son pruebas de un recorrido muy largo, lógicamente hay que entender que llegar en horarios puede ser una complicación y lo que pretende la organización simplemente es no lastrar en exceso a quien haya pasado a pesar de haber superado los tiempos de la organización. De tal manera que si establecemos una penalización de cada minuto, nos vamos a encontrar, este sería el 4, veis que aquí tenemos la organización 9.50 y el participante 9.50.15, es decir, ha pasado 15 segundos tarde. Nos vamos al casillero de penalización que era el 4 y tenemos 0. Ha pasado solo 15 segundos, no ha llegado al minuto que hemos establecido, pero si establecemos que la penalización se contabiliza a partir del primer segundo y cada segundo que sobrepase, nos vamos con que a este participante le hemos colocado
15 segundos. Entonces, esto es otro elemento más de configuración que permite, como hemos comentado, obtener otro, digamos, otro rigor diferente a la hora de establecer puntuaciones, que estas son todas a descontar de los puntos obtenidos. También podemos establecer que la distancia del track sea penalizable, es decir, podemos establecer que la distancia del track sea tenida en cuenta para que aquel que exceda digamos, la distancia óptima establecida por la organización tenga una penalización por cada 100 metros excedidos de esta distancia. Si establecemos que la distancia del track es penalizable, el siguiente parámetro que toca establecer es cuántos puntos le vamos a asignar por cada 100 metros. Entonces, en este caso, establecemos que son 10 puntos de penalización por cada 100 metros por encima de lo establecido. Al igual que en casi todas las casillas, esto también es configurable, de tal manera que podemos establecer cuántos puntos le vamos a asignar por cada 100 metros que haya excedido el recorrido o la distancia establecida por la organización. En este caso, el track del piloto excede en 53 metros la distancia establecida por la organización, y cuando nos vamos al apartado de penalizaciones son 5 puntos, porque hemos dicho que eran 10 puntos por cada 100 metros. Si este se varía y se pone que son 100, nos vamos aquí en esto y nos vamos a encontrar con que nos marca 53. Entonces, eso otra posibilidad más, dependiendo del tipo de prueba que se realice, para poder establecer digamos, mayores opciones a la hora de controlar o de poder evaluar digamos, la navegación de cada uno de los participantes. De la misma manera, si ponemos no, es decir, que no es penalizable la distancia, que no se va a tener en cuenta la distancia de cada uno de los participantes, no tenemos punto de penalización, a pesar de que seguimos teniendo la distancia del propio participante. A su vez, los casilleros donde aparecerían las distancias a modo representativo nos van a aparecer en rojo sin llegar a mostrarse. La opción del último waypoint o del waypoint, que va a establecer el punto de medición, lo que va a permitir es que a la hora de establecer el comienzo y final de una prueba, CompGPS por defecto va a generar siempre un waypoint al final del track al que él va a llamar llegada. Esto, aunque nosotros no hagamos nada, lo va a hacer siempre CompGPS. Sin embargo, yo aconsejo que siempre se trabaje con un waypoint creado previamente por nosotros y que se llame final. ¿Por qué? Un participante llega, pero una vez que ha llegado puede moverse. Entonces, mientras se está moviendo hasta que se descarga el track de este participante, pues está cargándole de metros, porque al final este waypoint final de llegada lo va a crear Compe en el momento que dejes de grabar. Sin embargo, si establecemos un waypoint final por parte de la organización, no importa que este track no se pare hasta dentro de una hora. Al final lo que va a cotejar Waypoint Control es qué distancia tenía recorrida el participante hasta el punto que ha establecido la organización, que en este caso mi consejo es que se llame final, es decir, que establezcamos este punto como terminación. Y por último, comentaros que dentro de las opciones de diferentes categorías o clasificaciones, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos las modalidades de individual y equipo. Estos son dos de los tipos de clasificación que puede generar Waypoint Control. De forma individual, en equipo 2 participantes máximo, pero además también permite generar otros 2 tipos de categorías que es diferentes, y en este caso, anotando en estas 2 casillas las
las categorías que queramos, nos vamos a encontrar con que las clasificaciones finales, cuando se establezcan los parámetros de clasificación, estas clasificaciones van a verse reflejadas con esos mismos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos la clasificación general, la clasificación por equipos y la que corresponda a las dos diferentes categorías que tenemos la posibilidad de añadir. Y bueno, en principio este sería un poco el resumen genérico de las diferentes opciones que hay de configuración para que Waypoint Control sea válido para diferentes formatos de prueba, dependiendo de los parámetros que manejemos o de la forma en la que gestionemos la información. Al final esto lo que se va a hacer es combinar con los datos que se hayan creado de waypoints, que son los que vamos a tener lectura de ellos pues en CompGPS y que van a ser los que se van a contrastar con el track de los participantes. Bueno, pues hasta aquí lo que quería contaros.